Hola, bienvenidos a su canal Un Mundo de Máquinas. En este capítulo vamos a aprender a diseñar o a determinar el diámetro de las tuberías o cañerías para sistemas de distribución de gases combustibles, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, si es media presión o baja presión. Recuerden que en los capítulos anteriores hemos visto cuáles son los principios básicos de diseño. Importante que lo conozcamos antes de llegar a este capítulo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean para poder entender claramente lo que vamos a hablar. Les voy a dejar el link en esta parte superior, lo encuentran, o en la descripción de este video para que puedan verlo. Lo mismo el cálculo del caudal, que lo vamos a utilizar acá. No lo voy a explicar cómo lo calculo, pero sí en el video anterior ya lo vimos. De igual forma, la longitud equivalente. ¿Qué es la longitud equivalente y por qué es importante tenerla antes o saber de qué se trata en el diseño para poder utilizar o aplicarlo en el diseño, en el cálculo de los diámetros de tubería de media y de baja presión? En este ejercicio, en este capítulo, vamos a trabajar la zona o la sección del sistema de media presión, y para esto vamos a utilizar las ecuaciones o la ecuación de Müller. Antes de iniciar, quiero dejar claro la importancia de determinar o el por qué determinar el diámetro de tubería en un sistema de distribución. Muchas veces se omite este paso, simplemente se dice, bueno, vamos a usar una tubería de 3/4 o de media porque me funcionó en aquel sitio, me funcionó hace determinado tiempo en una instalación similar. Sin embargo, y recuerden, y eso también lo explico en los principios de diseño, toda instalación puede variar y está sujeto precisamente a las longitudes, a la ubicación de los artefactos y la carga instalada de los equipos que van a funcionar con los gases. Entonces, siempre es necesario usar estas ecuaciones para encontrar los diámetros y garantizar, y aquí es la razón del por qué, garantizar el caudal suficiente en los equipos que van a funcionar en el sistema. Si yo tengo unas tuberías de unos diámetros no adecuados, pues simplemente por las restricciones, las pérdidas que voy a tener son altas y no voy a garantizar ni la presión ni los caudales suficientes para el funcionamiento de los equipos. Entonces, esa es la razón principal por la cual debemos usar el cálculo en el diámetro para determinar los diámetros de las tuberías que vamos a usar. Entonces, vamos a iniciar. El cálculo de la red de media presión la usamos siempre para presiones superiores a 70 milibar. Vamos a utilizar la ecuación de Müller, que básicamente es la que tenemos aquí en la pantalla. Esta ecuación depende del caudal en metros cúbicos en condiciones estándar, y por eso acá en el capítulo anterior hablábamos de cómo determinar el caudal. Si no lo han visto, insisto, hay que repasarlo para de esta forma entender cómo utilizarlo. Depende de la gravedad específica que finalmente nos dice, o depende si es gas natural o GLP. Aquí en esta tabla van a tener la posibilidad de seleccionar si es gas natural o GLP, y la gravedad específica depende de la composición del gas. Sin embargo, para efectos, digamos que en condiciones casi que regulares de las diferentes fuentes, pues encontramos que para el gas natural podemos trabajar fácilmente con 0.6 y con el GLP en 1.52, y vamos a obtener un cálculo muy acertado, muy adecuado para nuestro diámetro de las tuberías. Depende también de la longitud del tramo, que era lo que hablábamos en el anterior capítulo, el cálculo de la longitud total, que depende del tramo recto y la longitud equivalente por accesorios. Depende del diámetro interno de la tubería, que ese es precisamente cuál es el diámetro que vamos a usar. Y aquí es donde aparece la importancia de esta ecuación. Con esta ecuación vamos a hacer un proceso de iteración. Es decir, vamos a suponer un diámetro de la tubería y con esa
con ese diámetro que vamos a suponer que podría funcionar, vamos a determinar cuál es la presión de salida. Por eso esta ecuación, que es el caudal, se transforma cuando yo despejo P2. Entonces, en esta ecuación tengo dos variables desconocidas. La primera es que no conozco cuál es el diámetro que voy a utilizar y es el que voy a suponer. Y la presión 2, que es la presión de salida al final del tramo, no la conozco. Entonces, esta ecuación, al despejar esta variable, la presión 2, me queda convertida en esta función. Es una raíz cuadrada donde se incluye la presión 1, el caudal, la gravedad, el diámetro interno y la longitud total. Y aquí lo que vamos a determinar es cuál es la presión de salida, la presión 2. Para esto vamos a suponer una tubería que tiene un diámetro interno. Y aquí vamos a hacer ese proceso. Importante, antes de iniciar con la ecuación, tienen que conocer cuál es la presión barométrica de la ciudad o del sitio en donde van a funcionar o donde va a funcionar este sistema. ¿Por qué? Porque de la presión barométrica depende la velocidad. Aquí en este etiqueta les estoy dejando cuál es la fórmula o la ecuación para determinar la velocidad del gas en una tubería, donde la velocidad final aquí rápidamente corresponde a 353,7 por coeficiente del caudal, el diámetro, la presión estándar, la presión del gas absoluta en bar, la temperatura estándar y la temperatura del gas. Entonces, como es una presión absoluta, debemos usar la presión barométrica de la ciudad. Y aquí ya la fórmula la tengo para que haga la sumatoria con la presión atmosférica y la presión manométrica y determinar la presión absoluta. Entonces, de esta forma, cuando vayan a utilizarla, deberán indicar cuál es la presión de la ciudad para donde va a funcionar el sistema. Por otra parte, también determinar si es multifamiliar o no. En el anterior capítulo les explicaba el factor de simultaneidad en el tema de el caudal. Recuerden que el factor de simultaneidad, cuando estamos hablando de media presión, y si es para multifamiliares, entonces utilizamos esta ecuación, ¿sí? Multifamiliares porque aplica el factor de simultaneidad. En el caso que no, que sean instalaciones industriales, simplemente mencionamos que no y vamos a tomar el caudal total. Y ya lo vamos a ver con los ejemplos. Antes de iniciar precisamente con los ejemplos, pues es necesario tener claro estas condiciones, porque esta plantilla la van ustedes a manejar y la van a utilizar en sus diseños. Se las voy a dejar para que la puedan descargar desde al final de este video. Bien, entonces, para efectos prácticos y hacer el ejercicio de cómo funciona el sistema de el cálculo de una tubería de media presión utilizando la ecuación de Müller, les traigo este ejercicio, este ejemplo muy sencillo para no complicarnos, pero sí entender muy bien cómo utilizar la ecuación y la plantilla que tenemos, que les estoy mostrando con la ecuación de Müller. Vamos a suponer o vamos a hacer el ejercicio con un sistema de distribución para GLP. Acá tenemos un tanque de almacenamiento, un regulador de primera etapa y este va a ser lo que tenemos acá en esta parte, es lo que vamos a determinar, el diámetro de la tubería que va hasta los medidores, ¿sí? Se supone que acá en esta parte de los medidores vamos a tener un sistema de regulación de segunda etapa que es el que va a alimentar a cada uno de estos tramos y que se calcula con otra ecuación que la vamos a ver en un siguiente capítulo, que es baja presión. En este, donde vamos a determinar la media presión, vamos a utilizar este tramo, el 0, el 1, el 2, 3 y 4, con presiones, o con caudales diferentes y con materiales diferentes. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en esta parte.
Bien, esto es lo que vamos a determinar el diámetro de estas tuberías. Aquí tenemos acero, aquí tenemos polietileno que va enterrado y aquí esto va en acero para hacer el ejercicio y entenderlo cómo funciona. Bien, vamos a iniciar de esta forma. Entonces a este lo vamos a llamar el tramo 1. Antes de iniciar, como lo vimos en el capítulo anterior, lo primero que debemos es determinar cuál es el caudal que va a pasar por todas las tuberías. Entonces, para este ejercicio práctico, el caudal que va por este tramo, el tramo 0, que lo llamo este bastón, que es del regulador de primera etapa, hasta el cambio a polietileno, lo llamo 0, el tramo 1 sería este tramo, el tramo 2 sería este polietileno, el tramo 3 este polietileno y el tramo 4 en la parte de acero que está en la parte externa. Pero para determinar cuál es el caudal que baja por esta tubería o por este caño, hay que sumar todos los caudales, ¿sí? Entonces tenemos 670.000 BTU, que esto puede ser una caldera pequeña de 20 caballos, 200.000 BTU, que puede ser un calderín, y esto vamos a suponer que es un tipo de casino, donde tenemos equipos de cocción, semi-industriales, 150.000 BTU, 72.000 y 120.000 BTU hora. El cálculo del caudal, como ya lo hemos visto, no lo voy a explicar en esta ocasión porque ya lo vimos en el capítulo anterior, pero sí ya tengo determinado cuál es el caudal. Entonces acá tenemos la potencia de los equipos que está en BTU hora y el caudal ya en metros cúbicos hora, que corresponde a 12.411 metros cúbicos hora. Este caudal es el que viaja por esta primera parte, que es todo el caudal de todos los equipos, y este es el que vamos a usar. Y ya aquí en cada ramificación se empieza a disminuir dependiendo del caudal que se requiera hacia cada centro de medición para empezar a hacer el cálculo. Entonces vamos a iniciar. Ya esto se supone que es con GLP, el cálculo de presión barométrica. Esta es una presión dada para la ciudad de Bogotá. No es multifamiliar, luego, de modo que no aplicaría el factor de simultaneidad. Entonces la sección, vamos a llamarla acá sección 0, la sección 0 que va desde el tanque hasta el punto A, hasta el punto A, que es este, tiene una longitud, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, ya habíamos mencionado acá en la longitud total, que tiene más o menos una longitud, esto es acero, acero, schedule 80, schedule 40, vamos a suponer un diámetro de 3/4 y acá es donde empezamos a suponer, a iterar, ¿sí? En este momento no sabemos si 3/4 es lo suficiente o es lo que realmente utilizo. Y aquí es donde vamos a colocar el diámetro de la tubería en pulgadas. Vamos a suponer que 3/4 es suficiente. Automáticamente aquí me calcula cuál es el diámetro interno, está formulado. Para eso les voy a dejar acá están los diámetros de las tuberías. Recuerden que esto ya se los había compartido en el anterior capítulo. Las potencias de los artefactos, el cálculo del caudal y el cálculo de la longitud equivalente. Y aquí ya simplemente vamos a usarlo. Entonces, ¿cuál es la presión de entrada? Recuerden que hay una norma en el caso de Colombia, la 3838, la NTC, donde nos determina cuáles son las presiones máximas. Como estamos hablando de media presión, acá instalaciones para suministro de gas destinadas a usos industriales derivadas de líneas secundarias o instalaciones destinadas a usos residenciales y comerciales si estamos en el interior de una edificación. En el exterior podemos utilizar 14.5 PSI, de modo que vamos a usar los 14.5 PSI en este caso. Automáticamente me cambia aquí la presión en bar. ¿Y cuál es el caudal que vamos a utilizar? El caudal que vamos a utilizar ya lo determinamos acá, que es de 12.411 metros cúbicos hora. 12.411 metros cúbicos hora. El número de usuarios, como no es multifamiliar, entonces simplemente colocamos 1 y mira que el caudal si lo colocamos con factor de simultaneidad sigue siendo el mismo, porque no es multifamiliar.
En el caso que estén utilizando la tabla para el cálculo de un edificio, de un conjunto, pues le van a dar que sí, y mira que aquí cambia el factor, el caudal, porque se aplica simultaneidad. En este caso no, simplemente no, y acá ya tenemos el mismo caudal. Y en este espacio, para no tener que hacerlo por separado, les tengo la longitud equivalente, el cálculo de la longitud equivalente, para no tener que estar utilizando dos tablas diferentes, calcularlo acá aparte, sino que en este punto, en esta sola tabla, vamos a tener el cálculo de longitud equivalente. Entonces este tramo, vamos a traer este isométrico acá un poquito más cerca, esta etiqueta, bien, entonces este tramo que corresponde a este primer paso, a este primer pedacito, vamos a colocarle que tiene 1.6 metros de alto. Entonces 1.6 metros de alto. Y acá tenemos a la salida del regulador, pues acá no se ve bien en el gráfico, pero a la salida del regulador podemos contar que tiene un codo. Entonces vamos a suponer que acá tenemos un codo a 90 grados, uno solo. TES no tiene. Perdón. Y acá T a flujo tampoco tiene. Recuerden que esto lo expliqué en el anterior capítulo para entender qué es cada uno de ellos, para que por favor lo vean. Cuando yo diligencio esto, inmediatamente me sale cuál es la longitud total. Me dice que de 1.6 pasa a una longitud de 2.22 metros. Esta sería la longitud total. ¿Cuál es la presión de salida? La presión de salida es de 14.62. 14.46, que corresponde a 0.9. La caída de presión es muy baja, con 0.03, casi del 0%, y con una velocidad de 5.95. Y acá es donde podríamos empezar a iterar. Si yo le coloco que sea de media, mira que me aumenta la velocidad, aumenta el porcentaje de pérdida, y ya no son 14.5, sino al final tengo 14.3. Sin embargo, la velocidad aumenta. ¿Y cuál es la velocidad máxima que podemos tener en un sistema de distribución? Recuerden que la norma no lo hice. Las normas, tanto internacionales como las normas que haya en cada país, para el caso de Colombia, las NTC, la velocidad máxima en un sistema de distribución o en los caños de suministro de gases es de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces lo que debemos asegurarnos en este punto es que la velocidad sea de máximo 20 metros por segundo. En este caso estaría bien, pero bueno, para asegurarnos con la presión, vamos a dejarla en 3/4 y estaría suficiente. Miren, 5 metros, 5.95 metros por segundo. Eso nos garantiza que no hay ruido, que tenemos el suficiente caudal y la presión en este punto. Hasta ahora vamos en este punto. Ahora vamos a calcular de 1, el tramo 1, que sería desde A hasta B. Entonces aquí ya sería en la sección 1, que sería de A a B. Bien. Y aquí ya nos cambia el material. El material sería polietileno IPS. Vamos a colocarle 3/4. ¿Y cuál sería el caudal? El caudal sigue siendo el mismo caudal. La presión, bueno, aquí vamos primero la presión. ¿Cuál es la presión? Entonces la presión es con la que terminamos el tramo anterior. Recuerden que aquí con esa fue la que terminamos. Entonces seleccionamos la presión de salida del punto anterior. Y es 14.45 y con esa es la presión que vamos a arrancar en este puntico, en este punto. Aquí es donde ya calculamos y con esta presión de salida es que inicia este tramo. Entonces tenemos esta presión y el caudal va a ser el mismo porque va a ir la totalidad de todos los equipos que van a funcionar. 411. Usuario, no hay simultaneidad. La longitud, ¿cuál es? La longitud, aquí nos dice que es de 10 metros. 10 metros, acá colocamos 10 metros. En esta parte vamos a colocar 10 metros. Y vamos a colocar, ¿qué tiene esto? Aquí vamos a colocar, acá tiene un codo de polietileno y vamos a tener una T a 90 grados. Una T de 90 grados, ¿por qué? Porque el flujo cambia
su dirección. Entonces vamos a tener un codo de 90 grados y vamos a tener una T con flujo a 90 grados. Y mira que la longitud total en este punto es de 12.18. Arrancamos con un tramo recto de 10 más la longitud por los accesorios, nos da un total de 12,18. Esto nos representa una pérdida del 1% con una presión de salida de 14.37 y con una velocidad de 4.44. Y acá es donde uno hace la iteración. Si en el caso donde se nos pasara de 20 o estuviera muy al límite o las pérdidas fueran muy altas, pues simplemente vengo acá, cambio de diámetro y funciona. Incluso si le meto tubería de media, estaría funcionando. Vamos a dejarla con 3/4 para hacer el ejercicio, para que veamos los diámetros, un poco la diferencia. Bien, vamos en el tramo A al tramo B con una velocidad de 4.45. Aquí tenemos una pérdida del 1%. Acá quiero hacer una claridad. En algunas ocasiones se menciona que la máxima pérdida es del 5%. Esto lo mencionan algunos colegas, incluso algunos manuales. Se habla de pérdidas de hasta el 5%. Y esto digamos que por temas de experiencia. Sin embargo, más que ver las pérdidas, si son del 4, del 3, 5, del 10%, lo que deben garantizar o que deben tener en cuenta es que la presión que llega al punto final de ese tramo sea la suficiente para garantizar la apertura de los reguladores de segunda etapa en el caso, o la presión suficiente para los reguladores de única etapa, que puede ser inmediatamente alimentar el equipo que va a funcionar con combustible. Y ahí es donde deben tener la claridad, que no necesariamente es la pérdida de presión, porque puede dar una pérdida del 6%, por dar un ejemplo, pero si esa presión es suficiente para abrir el equipo, el regulador, hacer que funcione el regulador, y con esa presión garantizan el caudal suficiente para que el regulador funcione, pues nada, funciona simplemente, así tenga una pérdida del 6%, del 7%, del 8%. O sea, no es, y en ninguna norma dice que tiene que ser el 5%. Lo que deben tener en cuenta es precisamente que esa presión sea suficiente para abrir el regulador, y dos, que con esa presión los caudales que entrega el regulador pues son los que requiere el equipo para que funcione. Ya con esta ecuación lo van a hacer mucho más fácil hacerlo, y van a poder tener claridad de cuál es la presión de salida o la presión en ese punto y el caudal o la velocidad que tiene en ese sistema. Bien, vamos ahora, continuemos. Quería hacer claridad eso. El tramo 2, que corresponde desde esta T hasta donde termina el polietileno, el tramo 2. Entonces el tramo 2 viene, vamos a colocar acá, el tramo 2 va desde B, colocarlo hasta C. ¿Qué material es? Hablábamos que era polietileno. Vamos a dejarlo en media. Entonces este tramito vamos a dejarlo en media. Tenemos acá un codo porque esta T ya la contabilizamos en el anterior cálculo. Luego ya esa pérdida está incluida en el sistema. Entonces acá solamente tenemos un codo que tiene, y este tramo tiene 5.7 metros. 5.7 metros. ¿Y cuál es el caudal que vamos a utilizar en este? 150.000, 72.000 y 120.000. Entonces vamos a colocar el diámetro de media. La presión es la que termina en B. Entonces viene siendo esta la presión. Recuerden, aquí tomamos la presión en PSI. El caudal viene siendo la sumatoria de 150.000, 72 y 120.000. Entonces venimos acá al cálculo del caudal. El de 150.000, 72, que viene siendo estos tres últimos, que corresponde a 3.5 metros cúbicos hora. 3.5 metros cúbicos hora. Entonces aquí vamos a colocar 3.5 metros cúbicos hora. Y aquí estamos hablando de, mira que aquí en el caudal estamos hablando de GLP. Recuerden que esto cambia si es GLP o si es gas natural. GLP o gas natural. Los caudales, porque aquí estamos utilizando el poder calorífico de GLP. Recuerden, si no lo han visto,
vayan al capítulo de cálculo de caudal, donde explico muy bien cómo se usa la determinación del caudal. Entonces, 3.5. ¿Cuántos? La longitud, hablamos que era de 5.7 metros. Utilizaremos un codo A90. Y test no hay en este punto. Entonces tenemos una longitud equivalente de 6.2 metros. La presión de salida es de 14.3, suficiente. Mira que la pérdida es de 0.1, la velocidad es de 2.0. Entonces podemos trabajar este tramo en polietileno de media pulgada. Este tramito iría en polietileno de media pulgada. Suficiente. Ahora vamos a calcular el tramo 3, que sería este pedazo desde la T hasta la entrada del centro de medición. El tramo 3, vamos a llamarlo, que va desde B. Recuerden que B es este punto, acá más grande, B es este punto. Y ya sé, entonces este sería D. También vamos a arrastrar la ecuación. Cuando se nos termine, pues arrastramos simplemente la ecuación. Está todo cuadrado para que no haya afectación en las ecuaciones. Recuerden, está formulado. Todo está formulado aquí para que no haya problemas con la ecuación. O sea, esta ecuación está ya metida aquí con datos con Excel. Cálculo con Excel. 1,5 pues no existe me parece que no existe. Vamos acá a colocar que vamos a utilizar también media. Media pulgada con el diámetro interno, presión de entrada. ¿Cuál es la presión de entrada? Pues la que viene de B. ¿Dónde está B? Recuerden que al final de B estaba en este tramo, en la sección 1. B, seleccionamos B, que es la final en PSI, que es 14.37, mire que coincide. ¿Y cuál es el caudal? El caudal va a ser la sumatoria de estos dos, de 670.000 con 200.000. Y aquí en cálculo de caudal, entonces van a ser estos dos, al principio, estos dos. Son 8.91 metros cúbicos. 8.92. Entonces aquí 8.92. Y tenemos lo mismo, la longitud, en el isométrico tenemos acá que ese tramo corresponde a 3.7 metros. 3.7 metros. 3.7 metros, tiene un codo y paré de contar. Y la longitud total es de 4.2, una presión de salida de 14.31 con un porcentaje de pérdida del 0.4 y una velocidad de 5.22. Estaríamos perfectos. Ahora nos falta por calcular este tramo que está en acero, que es, como es a la vista, podemos hacerlo en acero o en cobre. En este caso vamos a utilizar acero. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Entonces tenemos para la sección 4, esta es la sección 4, vamos a arrastrar la fórmula otra vez, la ecuación, arrastramos la fórmula y vamos a decir que esta es la sección 4 y la sección 4 va desde donde terminó el 2, la sección 2, terminó la sección 2 que es C, entonces acá viene siendo C, desde C hasta E, vamos a colocarlo así. Y acá ya es acero, estamos colocando acero y vamos a ponerle también acero de media pulgada, suponemos ya que la que nos va a dar. Y la presión es la que termina en C, ¿sí? Acá C. Entonces, ¿cuál es la presión? La presión es la que terminó en este punto, en C, que es esta, 14.35. 14.35. ¿Y el caudal cuál es? El caudal es el que va en el tramo mismo, en este tramo. El que calculamos en el tramo 2 es el mismo caudal que va a pasar por este sitio. Ese caudal, que es el del tramo 2, entonces corresponde a 3.5, ¿sí? A 3.5 metros cúbicos hora. Eso nos da, ahora vamos a utilizar la longitud total que tiene esto. Tenemos 2 metros acá y acá tramito tiene 0.5, luego tenemos 4 metros y tenemos un codo, 2 codos, 3, 4, 5 codos a 90.
¿sí? Entonces tenemos una longitud de 4 metros, longitud recta, y tenemos 5 codos a 90. 5 codos a 90, eso me da una longitud equivalente o una longitud total de 6.37 metros. Y si utilizo media pulgada, voy a tener una presión de salida de 14.31 con una caída de presión de 0.3%, una PSI corresponde a 0.04 PSI, que no es nada, y una velocidad de 2.96 metros por segundo. De modo que las presiones desde que sale del tanque hasta que llegan a los puntos extremos en media presión, donde voy a colocar reguladores, y que puedo colocar un centro de medición, la presión es suficiente para abrir los reguladores que voy a colocar en este punto, tanto aquí como acá, para ingresar a la bodega donde se encuentren los artefactos que vamos a instalar, que ya se calcularían con con baja presión, que es la ecuación de Paul que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y de esta forma estamos garantizando un diseño confiable donde voy a tener las presiones suficientes y los caudales suficientes con el diámetro adecuado en las tuberías. Aquí depende del caudal que se vaya a operar. Si aumentan los caudales, pues tendremos que aumentar los diámetros. Acá, por ejemplo, si utilizamos 3/4, mira cómo cambia al final, ¿sí? Disminuye la velocidad, la pérdida disminuye, la cantidad la presión que voy a tener es muy similar a la presión de entrada, 14.3, 14.3. Pero como lo que tenemos es hacer un ejercicio eficiente, un cálculo eficiente, lo colocamos de media. E incluso si todo lo colocamos de media, nos funciona, ¿sí? Funciona media. Y la velocidad más grande que vamos a tener es de 10.48 metros por segundo, que sería en el primer tramo. Normalmente los bastones los construimos en 3/4 y la tubería de polietileno incluso podríamos dejarla toda en media, ¿sí? En media, y funcionaría perfecto el sistema. Recuerden que aquí debemos tener en cuenta la velocidad, el tipo de combustible y la presión barométrica para poder determinar. De esta forma hemos calculado ya esta primera parte del sistema de distribución, la presión o el sistema de media presión, superiores a 70 milibar. Y recuerden, las presiones que vamos a utilizar dependen de las máximas permitidas en la norma y o de la experiencia que ustedes tengan para decir, venga, puedo trabajarla con 10 PSI, incluso seleccionar un regulador que me entregue 10 PSI y puedo trabajarla y me garantiza que funciona. Simplemente lo aplico en la fórmula, 10 PSI de entrada, y de esa forma también vamos a obtener. Entonces esta ecuación o esta tabla mejor les queda disponible para que la puedan descargar, la puedan trabajar. Si tienen dudas, preguntas, aquí me las dejan en los comentarios de este video para que los puedan aclarar. Se hizo un poco extenso el video, pero es importante, quería que lo entendieran muy bien para que en el siguiente capítulo de cálculo de baja presión pues ya lo tengan trabajado con determinación de los diámetros de tubería en media presión. Con esta tabla pues ya quedan prácticamente listos para usarla, para que la puedan descargar y entiendan ya lo que es el cálculo de caudal, el cálculo de longitud equivalente y el cálculo de determinación de los diámetros de las tuberías. De modo que ya tienen las herramientas suficientes en este pequeño curso para determinar los diámetros en media presión. Ya nos queda simplemente la parte de diámetro de baja presión con ecuaciones de Paul, que lo voy a dejar en la descripción de este video para que vean ese siguiente capítulo. No siendo más, nos vemos en un próximo video, en una próxima clase. Recuerden darle like si les sirvió este video y no olviden suscribirse a su canal Un Mundo de Máquinas. Nos vemos en el próximo capítulo.